Victoria Hatcher dejó a un lado otro contrato de traducción de documentación técnica y cogió una taza de café frío. Al otro lado de la ventana de su despacho, el día de octubre declinaba lentamente, tiñendo las calles de adelanto de cálidos tonos dorados. 32 años de vida le habían enseñado a apreciar esos momentos de tranquilidad, sobre todo cuando se avecinaban acontecimientos que requerían una importante inversión mental. Mañana era el 70º cumpleaños de Constance Hatcher, su suegra. Iba a ser un gran acontecimiento, un restaurante, 50 invitados, discursos y todos los adornos de una sólida celebración familiar. Victoria ya se imaginaba una velada llena de sonrisas forzadas y frases cuidadas, pronunciadas con la expectativa de no provocar otro conflicto. Los documentos en la pantalla del portátil se desdibujaban ante sus ojos. Los términos técnicos en francés requerían una concentración extrema, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a la celebración de mañana. Victoria llevaba 10 años trabajando como traductora, especializada en documentación industrial y textos de patentes. El trabajo requería meticulosidad y atención al detalle, cualidades que le venían muy bien no solo en su vida profesional, sino también cuando intentaba entablar una relación con su suegra. A lo largo de los años, intentó muchas cosas. Intentó pasar desapercibida y no interferir en el orden establecido en casa de Constance. Se ofreció a ayudar en la organización de eventos familiares. Hizo regalos elaborados que tenían en cuenta todas las preferencias conocidas de su suegra. Nada funcionó. Constance parecía ignorar los esfuerzos de su nuera por principio, o peor aún, los percibía como intrusismo y un intento de ganarse su confianza. El sonido de las llaves en la cerradura la distrajo de sus sombrías cavilaciones. Christopher había regresado de la oficina antes de lo habitual, lo que ya de por sí era una rareza. Su práctica como abogado de empresa le obligaba a estar presente en todo momento, y normalmente estaba en casa para cuando Victoria se preparaba para irse a la cama. ¿Cómo van los preparativos para la gala de mañana?, preguntó apareciendo en la puerta del estudio. Llevaba la corbata suelta y el pelo ligeramente despeinado, señal de un día ajetreado de trabajo. Llevaba en la mano un paquete de una boutique cara que depositó en el suelo junto a la puerta. El regalo está listo, el conjunto está elegido, respondió Victoria brevemente, sin levantar los ojos de la pantalla del portátil. Lo único que queda es vivir para ver mañana por la noche. Christopher se acercó a la librería y se sirvió un whisky de una jarra de cristal. El hielo tintineó contra las paredes del vaso, rompiendo el silencio de la habitación. Era un hombre alto, con el pelo castaño pulcramente recortado y unos sagaces ojos grises que sabían ser a la vez atentos y distantes. A sus 35 años ya había avanzado mucho en su carrera. Se ocupaba de los asuntos de grandes empresas y se había ganado la reputación de profesional de confianza. Mamá está muy preocupada, quiere que todo salga perfecto. Ya sabes lo importante que es este día para ella. Victoria percibió una nota familiar en su voz, una mezcla de suave súplica y sutil advertencia. En 9 años de matrimonio, había aprendido a reconocer esos matices y a comprender lo que había detrás de ellos. Comprendo la importancia del acontecimiento para tu madre, dijo levantando por fin la cabeza. Pero ojalá se diera cuenta de que yo también formo parte de esta familia. Christopher bebió un sorbo de whisky y se sentó en la silla frente al escritorio. Su rostro adoptó esa expresión de cansada paciencia que aparecía siempre que la conversación giraba en torno a la relación entre esposa y madre. Vic, no saquemos estos temas en vísperas de las vacaciones. Mamá ya es mayor, tiene sus costumbres, su carácter. No puedes exigir cambios drásticos a una mujer de 70 años. Pero sí a una mujer de 32 años. Victoria cerró el portátil y se volvió hacia su marido. 9 años intentando encontrar un lenguaje común con ella. 9 años escuchando comentarios sobre cómo llevar bien la casa, educar a los hijos, que aún no tenemos, y en general cómo debe ser una esposa decente de su hijo. Ella se ocupa de nuestra familia a su manera. A su manera cuando viene a casa sin avisar y se pone a hacer la colada porque cree que lo estoy haciendo mal. O cuando me dice delante de los invitados que mi profesión de traductora no da ingresos serios. Victoria se levantó de la mesa y empezó a pasearse por la habitación. Le asaltaron los recuerdos. Las navidades pasadas, cuando Constance, desafiante, había cambiado todo el servicio de mesa,
explicando a los invitados que su cuñada aún no estaba versada en las sutilezas de la etiqueta. La cena familiar de hacía 3 meses, cuando su suegra le había preguntado si Victoria iba a dedicarse por fin a algo más serio que traducir manuales de equipos industriales. Christopher dejó su vaso sobre la mesita y se frotó el puente de la nariz. Era un gesto que Victoria también se sabía de memoria. Aparecía siempre que su marido se sentía entre dos fuegos. Mira, sé que puede ser difícil que os llevéis bien, pero mañana es un día especial y quiero que todo salga bien. ¿Puedes intentar evitar los bordes afilados por mí? Evitar los bordes afilados, repitió Victoria, deteniéndose ante la ventana. Es una expresión interesante. ¿Así que soy yo quien crea los ángulos agudos y no tu madre y sus constantes ataques? Fuera de la ventana parpadeaban las luces de las farolas. Adelanto era una ciudad pequeña donde la mayoría de la gente se conocía de vista y las noticias viajaban a la velocidad del viento. El aniversario de Constance mañana sería un acontecimiento para la élite local y cualquier conflicto se convertiría instantáneamente en alimento para los cotilleos. «Sabes que no quería decir eso», dijo Christopher, levantándose de la silla. «Es solo que mamá creció en una época diferente, acostumbrada a ciertas normas. Le cuesta aceptar las relaciones intergeneracionales modernas. Las relaciones modernas se basan en el respeto mutuo. Y tu madre dejó claro desde el primer día que nos conocimos que yo no encajaba en su idea de una pareja adecuada para su hijo». Victoria recordó aquella primera cena en casa de Constance, 9 años atrás. Como joven traductora, recién salida de la universidad y que acababa de empezar su carrera, había esperado causar una buena impresión a la madre de su prometido. Constance la había recibido educada pero fríamente, y durante la velada se las había arreglado para insinuar varias veces que la familia Hatcher estaba acostumbrada a mujeres de más posición social. «¿Qué has comprado?», preguntó Victoria, señalando con la cabeza la bolsa que había junto a la puerta. «Flores para mamá, orquídeas blancas, sus favoritas. Ya veo. ¿Qué voy a comprar de nuestra familia? Un broche antiguo. ¿Recuerdas cuando lo elegiste tú misma en la subasta?» Victoria lo recordó. 3 semanas de búsqueda, consultando a expertos, gastando una considerable cantidad de dinero en la compra. Y la certeza de que Constance encontraría la manera de sentirse insatisfecha, incluso con un regalo tan elaborado. «Me pides que evite los bordes afilados. ¿Qué harías si tu madre decidiera mañana hacer otra demostración de su actitud hacia mí?» «No ocurrirá», contestó Christopher con demasiada rapidez. «Tendrá muchos invitados, estará ocupada socializando. Por eso puede permitirse exagerar. El público le da confianza». Christopher recogió la bolsa de flores y se dirigió a la puerta. «Tengo que ducharme y prepararme para mañana. Tengo una importante reunión con un cliente por la mañana, y después me voy directo a casa de mi madre de vacaciones. Intentemos pasar bien la noche de mañana, como adultos». Al quedarse sola, Victoria volvió a su mesa, pero no podía concentrarse en las traducciones. Las palabras de su marido sonaban razonables, pero había algo más detrás de ellas. Una falta de voluntad para llegar al fondo del problema, un deseo de suavizar el conflicto a cualquier precio, aunque ese precio fuera la tensión y el malestar constantes de uno de los participantes en la situación. Abrió el portátil e intentó volver al trabajo, pero las líneas del documento se desdibujaron ante sus ojos, dando paso a pensamientos sobre la tarde de mañana. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el ruido de la ducha del cuarto de baño. Christopher ya se estaba preparando para una importante reunión que tendría lugar antes de la celebración del aniversario. El sol apenas se abría paso a través de las tupidas cortinas del dormitorio, pero estaba claro, por los sonidos que se oían fuera de la ventana, que el día en adelanto había empezado como de costumbre, medido y previsible. Se tumbó en la cama, mirando al techo e intentando ordenar sus pensamientos. Esta noche requería una preparación especial, no solo externa, sino también mental. A lo largo de los años de matrimonio, Victoria había desarrollado una cierta estrategia de comportamiento en los acontecimientos familiares. Ser educada pero no intrusiva, responder a las preguntas pero no iniciar conversaciones, y lo que era más importante, no reaccionar demasiado emocionalmente a las insinuaciones de su suegra. Christopher salió del baño, ya vestido con un estricto traje azul oscuro. Se estaba anudando la corbata frente al espejo del tocador,
y sus movimientos eran rápidos y seguros. En esos momentos le recordaba a su padre, el mismo Richard Hatcher, que había pasado 40 años en el sistema judicial y que había educado a su hijo en la creencia de que cualquier conflicto podía resolverse con las palabras adecuadas y maniobras diplomáticas. ¿A qué hora piensas estar listo?, preguntó sin apartarse del espejo. A las 7. Mamá dice que la cena empieza a las 8:30. Me parece bien, intentaré estar libre a las 6. Pasaré por casa a recogerte. Victoria asintió, aunque su marido no podía verla. Este reparto del tiempo era típico de sus salidas familiares. Christopher aparecía en el último momento, se cambiaba rápidamente y se dirigían al evento, donde él se involucraba inmediatamente en la tertulia, dejando a su mujer que se ocupara sola de las interacciones sociales. Cuando Christopher se marchó, Victoria desayunó tranquilamente y empezó a elegir ropa. El armario era bastante amplio. Su trabajo como traductora, aunque no pagaba millones, le permitía permitirse ropa de calidad. Christopher nunca escatimaba en el estatus social de su esposa. Repasó varias opciones, imaginando mentalmente la reacción de Constance ante cada una de ellas. El vestido de cóctel negro podría haber parecido demasiado lúgubre para la fiesta. Un traje esmeralda brillante probablemente provocaría un comentario sobre lo inapropiado de llamar la atención en la celebración de otra persona. Un traje beige parecía demasiado mundano para una fiesta de 70 cumpleaños. Al final, la elección recayó en un vestido de color azul oscuro, con elegantes drapeados y un pequeño escote. Era elegante pero no llamativo, de aspecto caro pero no ostentoso. Victoria lo había comprado hacía 6 meses en una boutique especializada en trajes de noche, y nunca se lo había puesto. Al probarse el vestido, recordó involuntariamente la fiesta de cumpleaños de Constance del año pasado. Victoria había elegido un vestido rosa suave, con la esperanza de que los colores pastel le parecieran apropiados para una celebración familiar. Pero a la media hora de la velada, Constance encontró una excusa para acercarse a su nuera y con una sonrisa glacial le comentó que el rosa era más apropiado para las jovencitas y que las mujeres casadas debían elegir algo más serio. «Te das cuenta, querida», dijo su suegra, ajustándose su propio y estricto vestido negro, «de que a nuestra edad es importante no parecer ridícula». Victoria tenía entonces 31 años. Los recuerdos se extendían en cadena. Las navidades de hacía 2 años, cuando Constance había apartado desafiante del centro de la mesa todos los platos que su nuera había preparado, explicando a los invitados que la generación más joven aún no dominaba las recetas familiares. La Pascua de hace 3 años, cuando su suegra se había preguntado, delante de todos, por qué Victoria aún no había aprendido a almidonar correctamente las servilletas. Cada comentario adoptaba la forma de una cariñosa admonición, pero su propósito era obvio: poner a su nuera en su sitio y recordarle que seguía siendo una extraña en la familia Hatcher. El más doloroso había sido el incidente de la boda de su sobrina Constance, 2 años atrás. Victoria había estado trabajando en aquel momento en la traducción urgente de un contrato y se había quedado en casa media hora para terminar el trabajo. Cuando por fin apareció en la iglesia, la ceremonia ya había comenzado. Victoria se dirigió en silencio al banco donde estaba sentado Christopher, pero Constance consiguió interceptarla en la entrada. «Da mala suerte llegar tarde a una boda», siseó su suegra, apretando la mano de su cuñada un poco más fuerte de lo necesario para un gesto amistoso. «Espero que tuvieras una razón realmente importante para perderte el comienzo de la boda». Victoria trató de explicar la situación con urgencia, pero Constance ya se había dado la vuelta, mostrando a todos los presentes su disgusto por el comportamiento de su nuera. El resto de la ceremonia transcurrió en un ambiente de tenso silencio, y en el banquete la suegra se quejó en voz alta varias veces de que los jóvenes de hoy en día no saben establecer prioridades. Christopher, como siempre, se había limitado al latiguillo de que su madre estaba preocupada y quería que toda la familia estuviera junta. No mencionó que él mismo había sugerido a Victoria terminar el trabajo más tarde, sabiendo la importancia del contrato para su reputación. Una llamada interrumpió los recuerdos. Era Constance. «Victoria, querida». La voz de su suegra sonaba comercial y ligeramente irritada. «Quería saber a qué hora teníais previsto llegar Christopher y tú esta noche». «A las 8:30, como acordamos». «Me parece bien. Una cosa más. Mi peluquero está enfermo, así que me va a peinar alguien de otro salón. Vendrá a mi casa a las 4.
Si tienes tiempo, ¿podrías venir y ayudarme con los últimos preparativos? Victoria sabía que era imposible negarse. Cualquier negativa sería interpretada como una falta de voluntad para ayudar a la familia en el gran día. Por supuesto, estaré en tu casa a las 5:30. Estupendo. Por cierto, ¿qué piensas ponerte? La pregunta sonó como al pasar, pero Victoria se dio cuenta de que detrás había un deseo de controlar y tal vez corregir su elección. Un vestido azul oscuro. ¿Azul? La voz de Constance se volvió pensativa. ¿Es el que llevabas en la fiesta de los Bernard? No, es un vestido nuevo. Ya veo. Espero que sea adecuado para la ocasión. Sabes, querida, a veces las jóvenes subestiman la importancia de un vestuario adecuado. La conversación continuó unos minutos más. Constance tuvo tiempo de preguntar por el bienestar de Victoria, conocer sus planes de trabajo para la semana siguiente y dar algunos consejos sobre los temas que era mejor evitar en la conversación con los invitados al jubileo. Cada frase estaba redactada en el tono de una suegra afectuosa, pero el subtexto seguía siendo el mismo. Recordar a su nuera su posición subordinada en la jerarquía familiar. Una vez terminada la conversación, Victoria permaneció largo rato frente al espejo, contemplando su reflejo en el vestido azul. El traje era realmente impecable, elegante, caro y absolutamente apropiado para una cena de gala. Pero sabía que Constance le encontraría defectos. Tal vez el color le pareciera demasiado brillante, o la silueta no lo bastante conservadora, o las joyas no encajaran con el estilo general. Las críticas eran inevitables. Solo cabía preguntarse qué forma adoptarían. El restaurante Golden Wisteria estaba situado en el centro histórico de Adelanto, en una antigua mansión del siglo XIX, con techos altos y vidrieras. Constance había elegido este lugar por una razón. Las familias más influyentes de la ciudad celebraban aquí sus fiestas, y los interiores creaban el aire de respetabilidad que ella tanto valoraba. Victoria y Christopher llegaron exactamente a la hora acordada. Ella llevaba su vestido azul marino, que se ajustaba perfectamente a su figura, y él un clásico smoking negro. Por fuera parecían la pareja perfecta de las páginas de sociedad, pero la tensión entre ellos se palpaba en cada movimiento. El trayecto hasta el restaurante transcurrió en un silencio casi absoluto, solo interrumpido de vez en cuando por breves comentarios sobre el tráfico y el tiempo. Constance se reunió con ellos en el vestíbulo, con un aspecto solemne y un estricto vestido burdeos con un collar de perlas. Llevaba el pelo canoso impecablemente peinado y el maquillaje acentuaba sus rasgos aristocráticos. A sus 70 años tenía la postura y los modales de una mujer acostumbrada a ser el centro de atención. Christopher, cariño, abrazó a su hijo en una rara muestra de ternura maternal. Estás guapísimo. Luego su mirada se desvió hacia Victoria, y su expresión se volvió notablemente más apagada. Victoria, la inclinación de cabeza fue apenas perceptible. Qué vestido tan interesante. El tono en que lo dijo no dejaba lugar a dudas de que interesante en aquel contexto no significaba hermosa. Pero Victoria se limitó a devolver la sonrisa, decidiendo no responder a la provocación. La sala del banquete estaba decorada con flores blancas y doradas, y las mesas con vajilla y cristalería caras. Los invitados ya se habían reunido, unas 50 personas que representaban a la élite de Adelanto. Había jueces, médicos, propietarios de grandes empresas, el alcalde y sus adjuntos. Victoria conocía a la mayoría de ellos de vista, pero no tenía una relación estrecha con ninguno. Constance los acompañó a la mesa, donde ya estaban sentados los parientes más cercanos. El asiento de Victoria estaba entre Patricia, la tía de Christopher, una mujer de unos 60 años, con una lengua afilada y predilección por los cotilleos, y un primo lejano llamado Gerald, que trabajaba en la banca. Christopher estaba sentado al otro lado de la mesa, junto a su madre. Victoria, querida, se volvió Patricia hacia ella con una sonrisa curiosa. ¿Cómo va el trabajo? Christopher me ha dicho que estabas traduciendo unos documentos técnicos. Estoy bien, gracias. Estoy traduciendo documentos de patentes para una empresa francesa de ingeniería. Qué interesante. La voz de Patricia estaba llena de educada indiferencia. No es un trabajo muy creativo, ¿verdad? Todos esos términos técnicos. Cualquier trabajo tiene aspectos creativos, replicó Victoria, intuyendo que sus compañeros de mesa estaban escuchando la conversación. La precisión en la transmisión del significado requiere tanta habilidad como la traducción artística.
Gerald se unió a la conversación. ¿Pagan mucho por este tipo de trabajo? Me pregunto cuánta demanda hay para esta profesión. Victoria se dio cuenta de por dónde iba la conversación. Las preguntas sobre los ingresos en una sociedad así no se hacían por mera curiosidad, sino para determinar el lugar que ocupaba una persona en la jerarquía social. Lo suficiente para vivir cómodamente, respondió con diplomacia. Por supuesto, asintió Patricia con condescendencia. Lo importante es que el trabajo sea agradable, aunque siempre he pensado que es más importante que una mujer se dedique a su familia. Por cierto, ¿cómo están los niños? Constance ansía tener nietos. Era una pregunta dolorosa para Victoria. Durante 9 años de matrimonio, se planteó repetidamente el tema de los hijos, pero el embarazo seguía sin llegar. Los médicos no encontraron problemas graves, ni en ella ni en Christopher. Hablaron de estrés y de la necesidad de relajarse. Pero Constance interpretaba la situación a su manera, insinuando de vez en cuando que las mujeres modernas están demasiado preocupadas por sus carreras y olvidan su objetivo principal. No hemos perdido la esperanza, replicó brevemente Victoria. La conversación se vio interrumpida por el comienzo de la parte formal de la velada. Christopher se levantó para pronunciar un discurso en honor de su madre. Habló de su trayectoria vital, de sus logros, del ejemplo que había dado a sus hijos. Las palabras sonaron sinceras, y Constance escuchó con la cabeza alzada con orgullo, dando por sentadas las felicitaciones. Entonces comenzó el servicio de los platos. El primer plato, sopa de crema de calabaza con trufas, se sirvió en platos elaborados con un borde dorado. Victoria comió mecánicamente, manteniendo conversaciones con sus vecinas, pero sintiendo en todo momento los ojos de su suegra clavados en ella. Constance estaba sentada en el centro de la mesa, recibiendo felicitaciones y contando historias familiares. De vez en cuando, su mirada se posaba en Victoria, y cada vez iba acompañada de una sutil mueca de desaprobación. Cuando sirvieron el plato principal, buey Wellington con guarnición de verduras, el camarero sirvió un caro burdeos en copas. Constance pidió a uno de los viejos amigos de la familia, un poderoso juez retirado, que propusiera un brindis. Se levantó, alzó su copa y empezó a hablar de la lealtad a la tradición, los valores familiares y la importancia de preservar el modo de vida que distinguía a su generación. Por Constance, terminó su discurso, una mujer que siempre supo rodearse de gente honorable y crear un verdadero ambiente familiar. Todos alzaron sus copas. Victoria también cogió su copa cuando oyó un fuerte ruido de cristales rompiéndose. Constance volcó su copa con un movimiento brusco y el vino tinto se derramó por encima del mantel y sobre el vestido azul de Victoria. ¡Qué vergüenza!, exclamó su suegra, pero no había ni rastro de arrepentimiento en su voz. Victoria querida, qué pena. De todas formas, alzó la voz para que todos pudieran oírla. Un vestido así de mendigo no le sienta bien a una mendiga. La sala se paralizó. La conversación cesó y todas las miradas se volvieron hacia su mesa. Victoria permanecía inmóvil, sintiendo cómo el vino empapaba la tela de su vestido, dejando manchas oscuras. Las palabras de su suegra resonaban en sus oídos. Christopher se levantó bruscamente, golpeando la mesa con la palma de la mano. El sonido fue ensordecedor y fuerte. «Mamá», su voz era gélida, «tienes razón. Un vestido de mendiga como ese no le sienta nada bien». Se volvió hacia su mujer. «Mañana vamos a pedir el divorcio. No pienso seguir viviendo con una mujer que te permite hablar así de mi madre». Las palabras de Christopher resonaron en el vestíbulo como un trueno. Victoria sintió que el suelo se le iba bajo los pies. Se quedó mirando a su marido, incapaz de creer lo que estaba oyendo. En 9 años de matrimonio, lo había visto irritable, cansado, preocupado por el trabajo, pero nunca tan despiadado. «Christopher, ¿qué estás diciendo?». La voz de Constance temblaba, y por primera vez en toda la noche, parecía confusa. «Estoy diciendo lo que debería haber dicho hace mucho tiempo», respondió él, sin volver a sentarse. «Durante 9 años he intentado hacer de ella una esposa como Dios manda, pero hay gente a la que no se puede cambiar. Ha estado celosa de nuestra familia desde el principio, de nuestra posición, y siempre busca la manera de hacerte daño, mamá». Victoria se levantó lentamente de su asiento, sintiendo que le temblaban las manos. Las manchas de vino en su vestido se estaban extendiendo, convirtiendo la costosa tela en una ridícula semblanza de su antigua belleza.
Pero eso no era nada comparado con lo que ocurría en su interior. ¿Celosa? Su voz sonaba extrañamente tranquila. ¿De qué estaba celosa exactamente, Christopher? No montes una escena, siseó echando un vistazo a los silenciosos invitados. Ya has avergonzado bastante a nuestra familia. Victoria miró a su alrededor. 50 pares de ojos la observaban con una mezcla de curiosidad, simpatía y juicio. Patricia se tapó la boca con la mano, fingiendo asombro, aunque sus ojos estaban llenos de satisfacción mal disimulada. Gerald bajó la mirada hacia su plato, deseando claramente estar en cualquier sitio menos aquí. El resto de los invitados se quedaron inmóviles, esperando a que continuara la obra. ¿Deshonrado?, repitió Victoria. ¿Por haber sido humillada durante 9 años? ¿Por intentar ser una buena nuera? ¿O por el hecho de que ahora esté sentada con vino en el vestido después de que tu madre me llamara mendiga? Constance se enderezó en la silla, recuperando su habitual seguridad en sí misma. Querida, le dijo a Victoria en el tono que se emplearía con un niño malhumorado. Acabo de volcar un vaso torpemente. Y en cuanto a lo que dije, puede que hayan sonado duras, pero a veces hay que decir la verdad. ¿La verdad? Victoria sintió que algo en su interior por fin se rompía. ¿Qué clase de verdad, Constance? Que nunca fuiste un buen partido para mi hijo. Su suegra habló con la misma calma que si estuviera hablando del tiempo. No tienes ni la formación adecuada ni la comprensión de lo que significa pertenecer a una familia respetable. Eres traductora de instrucciones técnicas, querida. Esa no es profesión para la esposa de un abogado de éxito. Christopher asintió con la cabeza. Mamá tiene razón. He hecho la vista gorda al hecho de que somos de mundos diferentes durante demasiado tiempo. Creí que podrías adaptarte, formar parte de nuestra familia, pero... ¿Pero qué?, le interrumpió Victoria. ¿Qué he hecho mal exactamente? ¿Cocinar para tus clientes? ¿Mantener la casa en orden? ¿Trabajar para contribuir al presupuesto familiar? Siempre has sido demasiado ambiciosa para ser mujer. Tu trabajo, tu independencia, todo creaba tensión en la familia. Victoria miró a su marido y le pareció verlo por primera vez. El hombre alto, guapo y seguro de sí mismo, con el que se había casado, parecía un desconocido. O peor aún, siempre había sido así y ella no quería verlo. ¿Yo creé la tensión en la familia?, intervino ella. ¿Es normal que tu madre me humillara regularmente delante de los invitados? Mamá intentaba ayudarte a ser mejor persona, contestó Christopher, y había tanta seguridad en su voz que Victoria supo que lo creía de verdad. Pero te tomabas cada comentario como un ataque. Constance asintió, apoyando a su hijo. En realidad intentaba guiarte, querida, enseñarte cómo debe comportarse la esposa de mi hijo. Pero siempre te resististe, siempre creíste que sabías más. Me resistí, repitió Victoria lentamente. Así que cuando cambiaste de sitio los muebles de mi casa sin pedir permiso, ¿debería habértelo agradecido? Cuando me decías delante de los invitados que no cocinaba bien, ¿tenía que darte la razón? Se suponía que tenías que aprender, replicó Constance con frialdad. Pero en lugar de eso te enfurruñaste y pusiste a mi hijo en mi contra. Victoria miró a su alrededor. Los invitados ya no ocultaban su interés por lo que estaba ocurriendo. Algunos cuchicheaban, intercambiando miradas significativas. El alcalde se inclinó hacia su esposa y le susurró algo al oído. El juez que hacía el brindis sacudió la cabeza con expresión de profundo pesar. ¿La puso en tu contra? Victoria sintió que una oleada de risa amarga crecía en su interior. Christopher, sé sincero. En 9 años, ¿has dado alguna vez la cara por mí? ¿Le has dicho alguna vez a tu madre que su comportamiento era inaceptable? No exageres, empezó él, pero ella lo interrumpió. ¿Recuerdas la boda de Emilia hace 2 años? Cuando llegué media hora tarde por una urgencia laboral y tu madre montó un escándalo. Entonces me dijiste que debería haberlo dejado todo y haber llegado a tiempo. Y es verdad, intervino Constance. La familia debe ser la prioridad. ¿Te acuerdas de las navidades pasadas?, continuó Victoria, ignorando a su suegra. Cuando apartó todos mis platos del centro de la mesa, dijiste que no importaba, que lo importante era el ambiente familiar. Christopher guardó silencio, pero la expresión de su rostro decía que no veía nada malo en aquellos episodios. ¿Y cuando vino a nuestra casa el mes pasado y empezó a lavarnos la ropa, diciéndome cómo hacerlo correctamente? Estabas en el trabajo en ese momento,
Pero te lo dije esta noche. ¿Sabes lo que dijiste? Mamá solo quiere ayudar. ¿Y qué hay de malo en eso? Constance se enderezó en su silla. Sí que quería ayudar. Tengo mucha experiencia en la vida y mucho que compartir. Victoria miró a su suegra, luego a su marido, y volvió a recorrer la silenciosa sala. En ese momento, le quedó absolutamente claro lo que estaba pasando. Ella no formaba parte de la familia Hatcher y nunca lo sería. Es más, nunca la habían considerado un miembro de la familia en pie de igualdad. Ella era un proyecto de mejora, un experimento fallido que tenía que terminar. Ya veo, dijo en voz baja. Ahora lo entiendo todo. Victoria recogió su bolso de la mesa y se dirigió a la salida del vestíbulo. Cada paso que daba resonaba en sus oídos, y las manchas de vino en su vestido parecían un símbolo de la humillación que había soportado todos estos años. Victoria, detente, la llamó Christopher. Aún no hemos terminado de hablar. Ella se volvió hacia la puerta del vestíbulo. Terminamos de hablar hace 9 años, Christopher. Solo que no me había dado cuenta. El camino a casa parecía interminable. Victoria cogió un taxi, no quería esperar a su marido y continuar esta dolorosa escena. El conductor miró varias veces por el espejo retrovisor, probablemente dándose cuenta de las manchas en su vestido, pero prudentemente no hizo ninguna pregunta. Victoria se despertó con el sonido de la puerta principal al cerrarse. Christopher se había ido a trabajar sin despertarla ni intentar hablar con ella. Su vestido azul manchado de vino yacía en el suelo junto a la cama, donde lo había dejado la noche anterior al llegar a casa. La luz del sol se colaba por los huecos de las cortinas, iluminando la habitación con una suave luz matinal, pero Victoria se sentía como en una profunda mazmorra. Permaneció inmóvil durante largo rato, digiriendo los acontecimientos de la noche anterior. Las palabras de Christopher y Constance resonaban en su cabeza con una claridad aterradora. Cada frase se estrellaba contra su memoria como un martillo contra un yunque. El vestido de un pobre no sirve. Mañana pediremos el divorcio. Nunca fue una pareja adecuada para mi hijo. Levantándose de la cama, Victoria se dirigió al cuarto de baño y permaneció largo rato frente al espejo, contemplando su reflejo. 32 años, pelo rubio oscuro, ojos verdes que Christopher había calificado una vez de hermosos. Solo una mujer corriente que había pasado 9 años intentando ser otra persona para encajar en las expectativas de los demás. La ducha le ayudó a aclarar un poco sus pensamientos. El agua caliente eliminó los restos del maquillaje de la noche anterior y pareció desprender las capas de falsos compromisos sobre las que se había construido su matrimonio. Victoria recordó cómo Christopher y ella se habían conocido 10 años atrás en un congreso de Derecho Internacional. Por aquel entonces, él trabajaba para un gran bufete de abogados y ella acababa de empezar su carrera como traductora. Lo encontró inteligente, exitoso y atractivo. Ella a él, una cara nueva en un círculo en el que todos se conocían de su época universitaria. Los primeros meses de la relación fueron románticos y fáciles. Christopher la cortejaba con persistencia caballerosa, la llevaba a buenos restaurantes, le regalaba flores y le hacía cumplidos. Victoria estaba enamorada y era feliz. Los problemas empezaron cuando conoció a Constance. Preparó café, se sentó en una silla junto a la ventana, con una taza entre las manos, y dejó que los recuerdos fluyeran libremente. Aquella primera cena en casa de su suegra, 9 años atrás, cuando Constance la había recibido con gélida cortesía y le había dejado claro varias veces durante la velada que la prometida de su hijo no estaba a la altura de la familia. Christopher se había desentendido de sus preocupaciones entonces, diciendo que la madre solo estaba preocupada y quería asegurarse de que su hijo estaba tomando la decisión correcta. «Dale tiempo, se acostumbrará», dijo. «Mamá solo está protegiendo a la familia. Es normal». Estás siendo demasiado sensible a sus comentarios. Pasó el tiempo, pero Constance no se ablandó. Al contrario, sus ataques se volvieron más sutiles y dolorosos. Aprendió a criticar a Victoria de forma que pareciera cariñosa y no agresiva. Corregía sus modales en la mesa de buena fe. Rehacía sus tareas para ayudar. Le daba consejos sobre ropa, pelo, carrera, siempre con una sonrisa y en el tono de una suegra cariñosa. Y Christopher adoptaba invariablemente la posición de observador. Mamá tiene derecho a opinar. No te lo tomes como algo personal. Quiere ayudarte a ser mejor persona.
Victoria empezaba a darse cuenta de que a su marido sus sentimientos solo le importaban mientras no entraran en conflicto con la comodidad de su madre. El teléfono sonó, interrumpiendo sus cavilaciones. El nombre de Christopher apareció en la pantalla. «Hola», dijo ella cogiendo el teléfono. «Hola». La voz de su marido sonaba despreocupada, como si ayer no hubiera ocurrido nada especial. «¿Qué tal estás? ¿Has dormido bien?» Victoria guardó silencio, sin saber cómo reaccionar ante tanta normalidad. «Escucha, he estado pensando en lo de anoche», continuó. «Puede que todos estuviéramos un poco estresados. Las fiestas siempre son estresantes, sobre todo las importantes, como el aniversario de mamá». «Agobiada», repitió Victoria. «Sí, mamá se enfadó por el vino derramado. Tú también te enfadaste. Intenté calmar la situación, pero no funcionó. Esta noche hablaremos con normalidad, cuando las emociones se hayan calmado». Victoria le escuchaba y no daba crédito a lo que oía. Christopher hablaba como si lo de ayer hubiera sido una pequeña riña familiar por vino derramado, y no una humillación pública y amenaza de divorcio. «Christopher, ¿recuerdas lo que dijiste ayer?» «Claro que me acuerdo. Y me arrepiento. Estaba enfadado. Dije algunas cosas que no debería haber dicho. Pero te das cuenta de que no podía haberlo dicho en serio, ¿verdad? ¿Qué parte no quisiste decir en serio? ¿Que estaba celosa de tu familia? ¿Que era demasiado ambicioso para una mujer? ¿O que vamos a pedir el divorcio mañana? Vic, vamos, dije que lo siento. Olvidemos lo de ayer y sigamos adelante. Olvidémoslo, sigamos adelante». La respuesta estándar de Christopher a cualquier conflicto que involucrara a su madre. Victoria recordaba docenas de conversaciones similares a lo largo de su matrimonio. Constance hacía o decía algo ofensivo. Victoria se enfadaba. Christopher primero defendía a su madre y luego sugería que lo olvidaran y siguieran adelante. «¿Y tu madre? ¿También se arrepiente de haberme llamado mendigo?» «Mamá», hizo una pausa. Mamá también estaba preocupada. Ya sabes lo perfeccionista que es. Quería que su fiesta fuera perfecta. Y cuando las cosas salieron mal, perdió un poco el control. Llamar mendiga a tu cuñada delante de 50 invitados es una pérdida de autocontrol. Victoria, podemos seguir y seguir con cada palabra, pero no nos lleva a ninguna parte. Centrémonos en la relación. «En la relación», repitió lentamente. «Sí, sé que estás dolida, pero la familia es trabajo, es compromiso. Nadie dijo que fuera a ser fácil». Victoria se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Afuera era un día laborable normal. La gente se apresuraba a trabajar, los niños iban al colegio, la vida seguía su curso. Para toda esa gente la noche anterior no había tenido ningún significado, pero para ella había sido un punto de inflexión. «Christopher, sé sincero, ¿de verdad crees que el problema es mi incapacidad para comprometerme? Creo que tenemos una familia preciosa, y no deberíamos tener que destruirla por culpa de los malentendidos». «Malentendidos», volvió a decir Victoria. «9 años de malentendidos. No seas dramáticos. Todo el mundo tiene problemas con sus parientes. Lo importante es no dejar que arruinen el matrimonio. ¿Y si mi familia política me exige que renuncie a mi identidad? ¿Es una dificultad normal? Nadie te pide que renuncies a tu identidad. Simplemente, a veces hay que ser flexible». Victoria se dio cuenta de que esta conversación era inútil. Sinceramente, Christopher no veía nada malo en el comportamiento de su madre ni en su propia reacción ante lo que estaba ocurriendo. Para él se trataba de una desafortunada riña que podía resolverse pidiendo disculpas y prometiendo no volver a hacerlo. No se daba cuenta de que el problema no eran los incidentes individuales, sino todo el sistema de relaciones, en el que Victoria era una subordinada que tenía que adaptarse a las reglas de los demás. «No estoy preparada para hablar de esto ahora», dijo. «Vale, lo entiendo. Te daré tiempo para que te calmes. Hablaremos en casa esta noche, ¿vale?» «De acuerdo». Una vez terminada la conversación, Victoria se quedó un buen rato junto a la ventana, pensando en lo que había oído. Christopher no había cambiado. Seguía siendo el mismo hombre que 9 años atrás le había pedido que aguantara los regaños de su madre. El mismo que nunca había cuestionado el criterio de Constance. El mismo que creía que la armonía familiar era más importante que la justicia. Tras su conversación con Christopher, Victoria se sentó frente al ordenador y abrió un buscador. Le temblaron los dedos al teclear las palabras.
Abogado de divorcios adelanto. Era la primera acción concreta hacia un cambio drástico y requería una determinación que apenas empezaba a encontrar en sí misma. En la pantalla apareció una lista de bufetes de abogados. Victoria estudió metódicamente cada uno de ellos, leyendo reseñas y comparando especialidades. Necesitaba un abogado que no estuviera relacionado con los círculos profesionales de Christopher. Alguien independiente y competente. Tras una hora de búsqueda, se decidió por Debra Sinclair, una mujer de mediana edad con 20 años de experiencia en derecho de familia y reputación de negociadora dura pero justa. Al concertar una cita para mañana, Victoria se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en años, actuaba en función de sus propias necesidades, y no de su deseo de mantener la paz en la familia. La sensación era a la vez aterradora y liberadora. El resto del día transcurrió entre reflexiones y preparativos prácticos. Victoria sacó todos los documentos importantes: certificado de matrimonio, títulos de propiedad, extractos bancarios, información sobre inversiones conjuntas. Habían acumulado un patrimonio considerable durante sus 9 años de matrimonio. Una casa en un bonito barrio de Adelanto, 2 coches, depósitos, acciones. Habría que dividirlo todo, y el proceso no iba a ser fácil. La casa en la que vivían la habían comprado con el dinero de Christopher antes de casarse, pero la habían reformado y mejorado muchas veces. Victoria recordaba cómo habían elegido juntos la nueva cocina, cómo ella había insistido en instalar ventanas francesas en el salón, cómo habían discutido sobre el color de los azulejos del cuarto de baño. Ahora todos esos recuerdos parecían formar parte de la vida de otra persona. Sus ingresos eran más modestos pero constantes. Su trabajo como traductora le daba lo suficiente para vivir sola, aunque no le permitía mantener una casa tan grande. Victoria calculó mentalmente cuánto necesitaría para alquilar un piso, comprar muebles y montar su nueva vida. Las cifras eran realistas, aunque había que ahorrar. Aquella tarde Christopher llegó a casa a la hora habitual, sobre las 8. Victoria estaba sentada en el salón con un libro cuando él apareció en el umbral de la puerta. En su rostro se reflejaba el cansancio habitual de la jornada laboral, mezclado con el cauto optimismo de un hombre que espera que la conversación de la mañana haya servido para resolver un conflicto familiar. «Hola», dijo quitándose la chaqueta. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió Victoria, sin apartar los ojos de su libro. Christopher se acercó a la barra y se sirvió un whisky, un ritual que utilizaba para terminar su jornada laboral. El sonido del hielo contra el vaso rompió el silencio de la habitación. «He estado pensando en nuestra conversación de esta mañana», comenzó acomodándose en la silla de enfrente, «y he llegado a la conclusión de que deberíamos hablar con mamá. Explicarle que algunos de sus comentarios son dolorosamente perspicaces». Victoria levantó la cabeza y miró a su marido. En sus palabras había la misma condescendencia paternalista que por la mañana. Un deseo de resolver el problema con el mínimo esfuerzo, sin entrar en el fondo del asunto. «Habla con mamá», repitió. «Sí, seguro que lo entenderá. Después de todo, mamá es una mujer razonable y no quiere estropear las relaciones familiares». «Christopher, ¿no crees que el problema no es solo tu madre?» Él frunció el ceño. No sabía a dónde quería llegar. «¿A qué te refieres?» «Me refiero a tu reacción ante su comportamiento. La forma en que la apoyas en lugar de defender a tu mujer». «No la estoy apoyando. Anoche te levantaste y dijiste que pedías el divorcio porque no me llevaba bien con tu madre. ¿Es eso una defensa de tu mujer?» Christopher bebió un sorbo de whisky y se quedó en silencio, obviamente meditando su respuesta. «Ya he dicho que me arrepiento de lo que dije ayer. Había estrés, emoción. El estrés no justifica lo que dijiste. Y no es solo por lo de anoche. 9 años, Christopher. 9 años eligiendo a tu madre antes que a tu mujer». «Eso no es cierto», objetó con ligera irritación. «Solo intento mantener la paz en la familia. ¿Es eso algo malo?» Victoria cerró el libro y lo dejó sobre la mesita. Había llegado el momento de la conversación franca que llevaba años evitando. La paz en una familia humillando a uno de sus miembros no es paz, sino dictadura. «Nadie te está humillando». Christopher empezaba a perder la paciencia. «Mamá era simplemente exigente. Está acostumbrada a ciertas normas». ¿Sus normas incluían el derecho a insultarme delante de extraños? No era así. Tal vez las palabras fueron desafortunadas,
Pero las intenciones... ¿Intención? Victoria se levantó del sofá. Christopher, tu madre me llamó mendiga delante de 50 personas. ¿Qué excusa puede haber? Él permaneció en silencio, haciendo girar el vaso entre sus manos. Victoria podía ver cómo trabajaba su mente. Su experiencia como abogado le estaba indicando estrategias de defensa, formas de encauzar la conversación en otra dirección. De acuerdo, dijo al fin. Digamos que mamá estaba equivocada. ¿Qué sugieres? ¿Terminar la relación con ella? ¿Prohibirme ver a mi propia madre? Sugiero que finalmente elijas si es más importante tu madre o tu esposa. Es una elección imposible, y lo sabes. Para mí es una elección muy posible, replicó Victoria con calma. Algo en su tono hizo recelar a Christopher. Miró a su mujer detenidamente, como si fuera la primera vez que la veía de verdad en toda la noche. ¿Qué intentas decir? Estoy diciendo que no voy a soportarlo más. Ni a tu madre, ni tu indiferencia hacia la forma en que me trata. Victoria, podemos resolver este problema. Solo tenemos que... No, lo interrumpió ella. No podemos resolverlo porque tú no lo ves como un problema. Me ves a mí como el problema. Mi incapacidad para adaptarme, mi sensibilidad, mi falta de voluntad para aceptar las reglas del juego. Christopher dejó el vaso sobre la mesa y se levantó de la silla. Sus movimientos tenían la tensión de un hombre que empieza a darse cuenta de la gravedad de la situación. Parece como si ya hubieras tomado una decisión. La estoy tomando ahora mismo, contestó Victoria. Mañana tengo una cita con un abogado especializado en divorcios. Las palabras quedaron flotando en el aire. Christopher la miró con expresión de absoluto desconcierto, como si le hubiera dicho algo completamente increíble. ¿No puedes hablar en serio? Muy en serio. ¿Por una mala noche? ¿Por un vino derramado accidentalmente y unas palabras descuidadas? Victoria sintió un ataque de risa casi histérica. Incluso ahora, cuando había hablado sin rodeos sobre el divorcio, Christopher seguía minimizando el problema, reduciéndolo a vino derramado accidentalmente. No por una noche, por 9 años de humillaciones que te parecen normales. ¿Humillación? Levantó la voz. Sar, te hemos dado una vida maravillosa, un hermoso hogar, posición social, respeto en la comunidad. Me habéis dado una prisión con barrotes de oro. No seas dramático. Podemos arreglar las cosas si dejas de tomarte cada palabra de tu madre como un insulto personal. Victoria recogió de la mesa los papeles que había preparado para la reunión con su abogado. Me voy a la cama. Mañana tengo consulta a las 10 de la mañana. Victoria, espera. Hablemos como personas razonables. Se detuvo en la puerta del salón. Llevamos 9 años hablando. Ya está bien. Christopher permaneció de pie en medio del salón con el whisky a medio beber en la mano, mirando fijamente la puerta vacía. En sus ojos se leía la incomprensión de un hombre que se enfrentaba por primera vez a una situación que no podía resolverse diplomáticamente. A la mañana siguiente, Victoria se despertó con el ruido de voces en el salón. Christopher estaba hablando por teléfono con alguien, e incluso a través de la puerta cerrada del dormitorio podía oír su indignación. Miró el reloj. Las 8:30 de la mañana. Tenía 2 horas y media antes de la reunión con el abogado. Tras una ducha rápida y vestirse con un estricto traje gris, Victoria bajó las escaleras. Christopher estaba de espaldas a las escaleras, con el teléfono en una mano y una taza de café en la otra. Tenía el pelo revuelto y el pijama arrugado, lo que sugería una noche agitada. Sí, mamá, entiendo que estés enfadada, dijo al teléfono. Pero no es momento de visitas. Tenemos que pensar las cosas con calma. Victoria entró en la cocina y empezó a prepararse el desayuno. Christopher se percató de su llegada y sacudió la cabeza, indicándole que la conversación con su madre no iba a ser fácil. No, mamá, no creo que ella deba ser la primera en llegar a un acuerdo. La situación es complicada. Sí, recuerdo lo que dijiste. Mamá, discutámoslo más tarde. Terminó la conversación y se volvió hacia su mujer. Su rostro estaba cansado y molesto. Mamá quiere venir a hablar contigo, dijo sin preámbulos. ¿Hablar de qué? De lo de anoche. Cree que ha habido un malentendido entre vosotros y quiere aclarar las cosas. Victoria untó mantequilla en su tostada, intentando mantener la compostura. Malentendido, repitió. Interesante redacción. Victoria, he estado pensando en nuestra conversación toda la noche. No puede ser en serio lo de destruir nuestra familia por un conflicto con mamá. Levantó la vista hacia él.
Christopher parecía realmente desconcertado, como un hombre que no puede entender por qué los argumentos razonables no funcionan. No estoy rompiendo la familia. Estoy saliendo de una situación en la que no se me respeta. Se te respeta. Es solo que mamá tiene su propia personalidad, sus propios principios. Ella creció en una época diferente cuando las relaciones intergeneracionales eran diferentes. ¿Sus principios incluyen el derecho a insultar a la gente en público? Christopher se sirvió otro café y se apoyó en la isla de la cocina. Su postura tenía algo de la de un abogado que se prepara para una negociación difícil. Mira, llevo media hora hablando con mamá. Está muy arrepentida de lo que pasó. Admite que fue demasiado dura. ¿Se arrepiente de haberme llamado mendiga? Se arrepiente de desafortunadas palabras. Y está dispuesta a disculparse si tú también admites que fuiste provocador. Victoria dejó a un lado la tostada que no se había comido y miró a su marido con atención. ¿Provocador? ¿Provocador cómo? Bueno, vaciló. Su reacción al vino derramado fue demasiado emocional. Mamá se sintió atacada y respondió con más brusquedad de la debida. Así que fue culpa mía. Es culpa de todos. Pero lo importante es que se puede arreglar. Mamá está dispuesta a llegar a un acuerdo. Yo también. Solo quedas tú. Victoria se levantó de la mesa y recogió su bolso. Se acercaban las 9 y no quería llegar tarde a la reunión con el abogado. ¿A dónde vas?, preguntó Christopher. A casa del abogado. Ya te lo dije ayer. Pero si no hemos terminado de hablar. Lo terminamos hace 9 años, respondió ella, repitiendo lo que había dicho ayer. Victoria, para. Le cerró el paso hacia la salida. No puedes tomar decisiones así bajo estrés. Date tiempo. Piénsalo con calma. He estado pensando toda la noche. He llegado a la conclusión de que no quiero vivir en una familia donde soy un problema a resolver. Nadie piensa que seas un problema. Ayer dijiste que yo era celosa, ambiciosa y que no era buena para tu familia. Eso no suena a respeto. Christopher se pasó una mano por el pelo, un gesto que delataba su confusión. Era emoción. No pensaba lo que decía. ¿Qué piensas de verdad? Creo que podemos ser felices si nos esforzamos. Todas las familias pasan por crisis. ¿Una crisis de 9 años? El timbre interrumpió la conversación. Christopher y Victoria se miraron. Ambos se dieron cuenta de quién podía ser en un momento así. Mamá, suspiró él. Le dije que no viniera. ¿Vas a abrir?, preguntó Victoria. Tendré que hacerlo. Constance estaba en el umbral de la puerta con un elegante abrigo azul marino, el bolso en la mano y una expresión decidida en el rostro. A pesar de lo temprano que era, estaba impecablemente vestida y peinada, tan lista como siempre para una misión importante. «Buenos días», dijo, entrando en la casa sin ser invitada. «Christopher, cariño, sé que me pediste que no viniera, pero hay cosas que no se pueden posponer». Su mirada se detuvo en Victoria, que estaba de pie en las escaleras con su bolso en las manos. «Victoria, ya era hora. Tenemos que hablar». «Tengo que irme», respondió Victoria. ¿A dónde iba tan temprano y tan formalmente vestida? Constance la miró con detenimiento. Negocios. ¿Qué negocio podría ser más importante que la familia? Había una nota metálica en la voz de su suegra, sobre todo cuando la familia tiene problemas. Christopher se interpuso entre las mujeres, claramente incómodo. «Mamá, tal vez deberíamos posponer esta conversación». «No», respondió Constance con firmeza. «No puedo quedarme en casa sabiendo que mi cuñada planea destruir nuestra familia por el malentendido de anoche». ¿Malentendido? Victoria sintió una irritación familiar. ¿Llamas malentendido a llamarme mendiga delante de todos los invitados? Constance se enderezó, adoptando una postura de dignidad ofendida. Querida, comprendo que mis palabras te parezcan duras, pero debes darte cuenta del estado en que me encontraba. Mi fiesta, 50 invitados, y este incidente con el vino, que tú causaste. Fue un accidente. La voz de Constance se hizo más fuerte. Accidentalmente toqué la copa y el vino se derramó. Y luego montaste tal escándalo que tuve que hacer algo al respecto. ¿Hice una escena? Claro que sí. Estás ahí sentada con esa cara como si lo hubiera derramado a propósito. Los invitados empezaron a mirarme, susurrando. Tuve que explicar la situación. Victoria miró a su suegra con asombro. Constance estaba contando con absoluta certeza la versión de los hechos en la que ella era la víctima inocente
y Victoria, la instigadora del escándalo. ¿Explicar la situación llamándome mendiga? Yo no te he llamado mendiga, alzó la voz Constance. He dicho que la ropa cara no sienta bien a todo el mundo. Es una cosa completamente distinta. Mamá, intervino Christopher, has dicho literalmente, el vestido de un mendigo no le sienta bien a un mendigo. ¿Y qué? Constance agitó las manos. ¿No es verdad? Mírala, una traductora de instrucciones técnicas con un vestido de $3,000. Parece ridícula. El vestido cuesta $800, dijo Victoria con calma. No importa si cuesta 800 o 3,000. Lo que cuenta es el ajuste. Y tú nunca has entendido lo que significa encajar. ¿Qué posición? La esposa de mi hijo. Pensaste que casarte con Christopher te haría automáticamente nuestra igual. Pero no es así. El estatus social se gana a lo largo de generaciones, no con una licencia matrimonial. Victoria sintió surgir en su interior una oleada de ira que le resultaba familiar, pero esta vez no iba a reprimirla. Ya veo, dijo. Así que 9 años de matrimonio no habían cambiado nada. Seguía siendo una extraña. Podrías haber sido tuya si hubieras estado dispuesta a aprender, replicó Constance. Pero en lugar de eso, fuiste terco. Insististe en tus derechos. Te comportaste como un niño mimado. Mamá, por favor, intentó Christopher detener el torrente de acusaciones, pero Constance estaba en racha. No, que escuche la verdad de una vez. Durante 9 años he tratado de hacer de ella una esposa adecuada para mi hijo. Le enseñé modales, estilo, cómo una mujer debe comportarse en nuestro círculo. Y todo lo que obtuve a cambio fue resistencia y resentimiento. Enséñame, repitió Victoria lentamente. No ayudándome, no apoyándome, sino enseñándome como a una niña. Porque te comportaste como una niña tonta, la interrumpió Constance. Victoria miró el reloj. Eran las 9:10. Si no se iba ahora, llegaría tarde a la reunión con el abogado. Esta conversación ha terminado, dijo dirigiéndose a la puerta. Constance le cerró el paso. No he terminado. Tienes que disculparte por tu comportamiento de anoche y prometerme que no volverás a montar una escena en ningún acontecimiento familiar. ¿Disculparme? ¿Disculparme por qué exactamente? Por arruinar mi fiesta con tu comportamiento caprichoso. Victoria miró a su suegra y luego a su marido. Christopher permaneció en silencio, indeciso de intervenir en el conflicto entre las dos mujeres más importantes de su vida. En su vida. No voy a disculparme, dijo ella con calma, y no soportaré más humillaciones. La reunión con Debra Sinclair duró 2 horas y acabó por convencer a Victoria de lo acertado de su decisión. La abogada resultó ser una mujer profesional de unos 50 años, de atentos ojos castaños y una manera de hablar sobre el fondo de la cuestión, sin perder el tiempo en sentimentalismos innecesarios. Dado que la casa se compró antes del matrimonio, pero se ha mejorado notablemente. ¿Tiene usted motivos para reclamar una indemnización?, me explicó, revisando los documentos. Los ingresos de su trabajo de traducción son estables y suficientes para vivir de forma independiente. Es una buena posición negociadora. Debra le explicó el procedimiento estatal de divorcio, los plazos, las posibles complicaciones. Victoria escuchó atentamente, tomando notas y haciendo preguntas. Por primera vez en años se sintió dueña de su propio destino y no una participante pasiva en los planes de otra persona. Cuando Victoria volvió a casa a la 1:30, vio que Christopher se había tomado el día libre y la esperaba en el salón. Estaba sentado en un sillón con una taza de café y parecía haber pasado la mañana pensando. ¿Cómo ha ido la reunión con el abogado?, le preguntó cuando apareció por la puerta. Informativa, contestó Victoria mientras se quitaba el abrigo. Victoria, tengo que hablar contigo. Una charla seria. Entró en la cocina y se sirvió un poco de agua, sintiendo su mirada clavada en ella. Christopher la siguió, y en sus movimientos había la determinación de un hombre preparado para una conversación importante. Después de que mamá se fuera, he estado pensando mucho, comenzó. Sobre nosotros, sobre nuestra relación, sobre lo que salió mal. ¿Y a qué conclusiones has llegado? Me di cuenta de que podría haber sido mejor marido, más atento a tus sentimientos, más protector. Victoria se sentó en la mesa de la cocina y Christopher se acomodó enfrente. Había una sinceridad en sus ojos que ella no había visto en mucho tiempo.
Quizá me he centrado demasiado en mantener la paz entre mamá y tú, y no lo suficiente en comprender tu posición. Tal vez, aceptó ella. Estoy dispuesta a cambiar eso. Estoy dispuesta a poner límites con mamá si le das otra oportunidad a nuestro matrimonio. Victoria miró a su marido con atención. Había dicho las palabras adecuadas, pero algo en su tono le decía que aquellas promesas estaban impulsadas más por el miedo a perder a su mujer que por una profunda comprensión del problema. ¿Qué tipo de límites estás dispuesto a poner? Bueno, vaciló. Le diré a mamá que tiene que tratarte con más respeto, que las críticas deben ser constructivas, no. Christopher, le interrumpió Victoria, tu madre me llamó mendiga ayer y esta mañana me ha exigido que me disculpe por arruinar la fiesta. Y cree sinceramente que tiene razón. ¿De verdad crees que puedes razonar con ella? Mamá es una persona difícil, pero puede cambiar su comportamiento si se da cuenta de que nuestro matrimonio depende de ello. ¿Y si no lo hace? Christopher se quedó callado. Claramente no esperaba una pregunta así. ¿Qué quieres oír? Quiero oír que me elegirás a mí, que si tu madre sigue humillándome, darás la cara por mí, aunque eso suponga un conflicto con ella. No es una situación fácil. Para mí es muy sencillo, dijo Victoria con voz firme. O soy tu mujer y una compañera en igualdad de condiciones, o soy un añadido a tu relación con tu madre. Eres mi mujer, por supuesto. Entonces, ¿por qué dejaste que me tratara como a una sirvienta durante 9 años? No dejé que... Christopher. Victoria se levantó de la mesa y se dirigió a la ventana. Anoche, cuando tu madre me insultó delante de todo el mundo, te levantaste y la defendiste. No a mí, a ella. Me quedé de piedra. No supe cómo reaccionar. Lo sabías. La elegiste como habías hecho durante 9 años seguidos. Christopher se levantó y se acercó a ella. Si nos das otra oportunidad, te prometo que las cosas serán diferentes. Victoria se volvió hacia él. Había súplica en sus ojos y por un momento recordó al hombre del que una vez se había enamorado. Pero el recuerdo fue inmediatamente sustituido por imágenes de todos aquellos momentos en los que él había elegido la calma en lugar de la justicia. Christopher, sé sincero, si mañana tu madre empieza a criticarme de nuevo, ¿qué harías? La detendría. ¿Y si se ofende y monta una escena? Ya, vacila. Le explicaré que su comportamiento es inaceptable. ¿Y si dice que te estoy poniendo en su contra? No la creeré. ¿Y si llora y dice que estoy destruyendo su familia? Christopher guardó silencio, y ese silencio fue más elocuente que cualquier palabra. No puedes, dijo Victoria con calma, porque para ti, la paz en tu familia es más importante que la justicia. Y para mí, es al revés. Eso no significa que no podamos transigir. 9 años de compromiso por tu parte significaron que tuve que soportar humillaciones en aras de la armonía familiar. No volveré a hacerlo. El timbre del teléfono interrumpió la conversación. Christopher miró la pantalla y frunció el ceño. Mamá, dijo contestando. Sí, estamos hablando... No, todavía no está lista. Mamá, danos tiempo. Victoria escuchó la conversación unilateral y se dio cuenta de que Constance no iba a rendirse. Para su suegra, esta era una guerra que pretendía ganar a toda costa. De acuerdo, se lo diré, dijo Christopher y colgó. Mamá quiere que sepas que si pides el divorcio, hará todo lo posible para proteger la reputación de la familia. ¿Qué quiere decir eso? Ella... Estaba claro que Christopher no quería transmitir las palabras de su madre. Dice que tiene muchos amigos en la ciudad y les contará su versión de la historia. Así que ella va a vilipendiarme. Está protegiendo a su familia lo mejor que sabe. Victoria sintió que una fría determinación crecía en su interior. Las amenazas de Constance solo sirvieron para confirmar su juicio. Dile a tu madre que no me asustan sus cotilleos, y que si empieza a difundir información falsa sobre mí, mi abogado encontrará la forma de detenerla. Victoria, ¿por qué tenemos que ir a la guerra? Podemos arreglar esto pacíficamente. Tu madre declaró la guerra cuando me llamó mendiga. Solo estoy respondiendo. Christopher se sentó en su silla y apoyó la cabeza en las manos. Era la primera vez que Victoria lo veía realmente confuso en todos los años que llevaban conociéndose. No quiero elegir entre mi mujer y mi madre. Entonces no elijas, dijo ella. Vive con tu madre, y yo viviré sin los dos. ¿Vas a renunciar tan fácilmente a 9 años de matrimonio?
No tan fácilmente, respondió Victoria, pero renuncio a 9 años de humillación. Eso es diferente. Entró en el dormitorio y sacó del armario una gran bolsa de viaje. Era hora de hacer las maletas. Christopher apareció en la puerta mientras ella doblaba la ropa. ¿Te vas ahora mismo? Esta noche voy a casa de un amigo. Mañana empezaré a buscar piso. Victoria, espera. Al menos intentemos trabajar con un consejero matrimonial. Se detuvo sujetando su vestido favorito, el verde que no se había puesto en su aniversario por miedo a las críticas de Constance. Christopher, un psicólogo ayudará si ambos cónyuges quieren un cambio. ¿Estás dispuesto a admitir que el comportamiento de tu madre es inaceptable? Reconozco que tiene un carácter difícil. Eso no responde a mi pregunta. Guardó silencio y Victoria se dio cuenta de que tenía toda la información que necesitaba. Incluso ahora, cuando el matrimonio pendía de un hilo, Christopher no podía condenar directamente el comportamiento de su madre. Te deseo que seas feliz, dijo ella, cerrando la cremallera de su bolso. Y espero que algún día encuentres el valor para vivir tu propia vida. El proceso de divorcio se prolongó durante 4 meses. Victoria alquiló un pequeño estudio en el centro de Adelanto, en una casa antigua de techos altos y grandes ventanales. El lugar era modesto comparado con la casa que compartía con Christopher, pero era solo suyo. Las primeras semanas habían sido difíciles. Seguía comprando comida para dos, poniendo automáticamente 2 tazas de café, despertándose en mitad de la noche con un silencio inusual después de 9 años de convivencia. Pero poco a poco el nuevo ritmo de vida se hizo natural, y Victoria se dio cuenta de que por primera vez en muchos años podía respirar plenamente. El trabajo la ayudó a sobrellevar los cambios. Había bastantes encargos y la actividad de traducción le proporcionaba unos ingresos estables. Victoria incluso amplió su especialización traduciendo documentación para equipos médicos, un área más compleja, pero también mejor pagada. Christopher intentó que el proceso de divorcio fuera lo más doloroso posible. Impugnó cada cláusula del acuerdo, exigió tasaciones adicionales de las propiedades y retrasó la firma de los documentos. Debra Sinclair advirtió a Victoria de que los excónyuges suelen utilizar los procedimientos legales como una forma de seguir controlando la situación. Y tenía razón. El comportamiento de Christopher en los círculos sociales era especialmente desagradable. Adelanto era una ciudad pequeña donde todos se conocían, y la noticia del divorcio se había extendido rápidamente entre los conocidos mutuos. Christopher presentó el caso como si Victoria hubiera decidido de repente destruir una familia feliz por un pequeño conflicto con su suegra. Se ha vuelto un poco intolerante, se quejó a Robert y Jessica Palmer, una pareja de la que eran amigos desde hacía años. Mamá dijo unas palabras al descuido y Victoria se lo tomó como un insulto mortal. Jessica, que trabajaba en relaciones públicas, fue lo bastante astuta como para darse cuenta de las incoherencias de la historia de Christopher. Llamó a Victoria una semana después de enterarse del divorcio. Hola, dijo con cautela. Me he enterado de la noticia. ¿Cómo va todo? Mejor de lo que esperaba, respondió Victoria con sinceridad. Christopher está contando su versión de los hechos, pero creo que hay detalles que está omitiendo. Victoria no entró en detalles, pero Jessica era una mujer lo bastante lista como para leer entre líneas. Conocía a Constance lo suficiente como para imaginar cuál podría haber sido su reacción ante los problemas familiares. Si necesitas apoyo o simplemente alguien con quien hablar, llama, sugirió Jessica, e ignora los cotilleos. Medio pueblo sabe cuál es la reputación de Constance. De hecho, los intentos de Constance por desprestigiar a Victoria habían tenido un éxito limitado. Muchas mujeres de su círculo social se habían encontrado ellas mismas con suegras opresivas y sabían de lo que hablaban. Además, el comportamiento de Constance tras el divorcio no hizo sino confirmar las sospechas de quienes conocían su carácter. En una subasta benéfica a favor de un hospital local, que tuvo lugar 2 meses después de que se presentaran los papeles del divorcio, Constance apareció acompañada de una joven de unos 25 años. La joven fue presentada como Sabrina Henderson, hija de los propietarios de la mayor cadena de concesionarios de automóviles de la región. Os presento a Sabrina, dijo Constance a todos, una chica tan inteligente y educada. Estudió historia del arte en Yale y tiene buen ojo para las antigüedades. La insinuación era clara. Constance ya estaba buscando sustituta para su fracasada nuera. Sabrina parecía avergonzada por la atención.
sobre todo cuando Constance empezó a pregonar sus virtudes en presencia de Christopher. Victoria se había enterado por la misma Jessica que había asistido a la subasta. Fue bastante patético, dijo por teléfono. Constance estaba empujando literalmente a esta chica sobre todo el mundo, y la pobre no sabía qué hacer. Christopher parecía aún más avergonzado. Espero que la chica sea lo bastante lista como para darse cuenta de dónde se está metiendo, respondió Victoria sin ira. Los meses que había vivido sola le habían enseñado a mirar el pasado con cierto desapego. Por cierto, mucha gente ha preguntado por ti. Alice Cartwright dijo que tenías mejor aspecto que hacía años. Y era cierto. Victoria se sentía mejor física y emocionalmente. Había desaparecido la tensión constante que no notaba hasta que desaparecía. Su sueño se hizo más profundo, su apetito mejor, y en el espejo vio un rostro más tranquilo y seguro de sí mismo. El nuevo piso se fue haciendo poco a poco más acogedor. Victoria compró varios muebles que nunca habría elegido para la casa donde vivía con Christopher. Un sofá de color azul marino brillante, que Constance habría declarado inmediatamente de mal gusto. Cuadros contemporáneos de artistas locales, que su suegra habría considerado inapropiados para una casa respetable. Una pequeña colección de plantas que Victoria cuidaba con placer, sabiendo que nadie criticaría su elección de macetas o la disposición de las estanterías. El trabajo también era más satisfactorio. Libre del estrés constante de las relaciones familiares, Victoria pudo centrarse en su desarrollo profesional. Hizo cursos avanzados de traducción médica y empezó a trabajar para una gran empresa farmacéutica. Sus ingresos aumentaron, y con ellos su confianza en sí misma. El único punto delicado seguían siendo las reuniones con Christopher en el despacho del abogado. Cada vez parecía más cansado e irritado, y sus intentos de retrasar el proceso eran cada vez más desesperados. En una de esas reuniones, intentó por última vez hacerla cambiar de opinión. Victoria, no es demasiado tarde para cambiar las cosas, le dijo cuando se quedaron solos en el pasillo después de otra reunión. Podemos intentar empezar de nuevo, aprender de los errores del pasado. Ella le miró con atención. El hombre con el que había vivido 9 años le resultaba casi desconocido. No porque él hubiera cambiado, sino porque ella había cambiado. Victoria ya no lo veía como el apoyo y la protección que había parecido al principio de la relación. Christopher, te deseo que seas feliz, dijo con calma, pero no conmigo mismo. Por mamá, puedo hablar con ella, explicarle. No es por ella, es por ti, porque no ves la diferencia entre paz y justicia. Es lo mismo en una familia sana. Por eso no funcionó, dijo Victoria y se dirigió a la salida. Fuera hacía un soleado día de abril. Adelanto estaba despertando del invierno y el aire estaba lleno de los olores de la primavera. Victoria se dirigió a su coche sintiendo una ligereza que no había sentido en años. Tenía un trabajo que le encantaba, un piso donde podía ser ella misma y una vida en la que no tenía que demostrar su derecho a ser respetada. El teléfono sonó mientras subía al coche. Era Debra Sinclair. Buenas noticias, informó la abogada. Christopher había aceptado nuestras condiciones. El divorcio finalizaría la semana que viene. Victoria cerró los ojos y respiró hondo. Este capítulo de su vida llegaba a su fin, y le esperaba uno nuevo, escrito de su puño y letra. 6 meses después de la sentencia de divorcio, pasaron volando. El sol de octubre entraba a raudales en la oficina de la agencia de traducción Global Linguistics, donde Victoria trabajaba desde hacía 3 meses. El paso de autónomo a fijo había sido una buena decisión. Un sueldo estable, seguro médico, un equipo de 8 traductores de distintas especialidades y la oportunidad de asumir proyectos adicionales. La agencia estaba situada en un moderno centro de negocios, cerca del centro de Adelanto. Victoria ocupaba un pequeño despacho con vistas a un parque, donde los arces otoñales se pintaban de tonos dorados y morados. Su jornada laboral llegaba a su fin y estaba ultimando la traducción de un contrato para una empresa alemana de ingeniería. Victoria, tengo una propuesta interesante. Se asomó al despacho Rachel Collins, directora de la agencia. Una conferencia internacional sobre energías renovables en enero. 3 días de interpretación simultánea. Muy buenos honorarios. Un placer, respondió Victoria guardando el documento. En 6 meses viviendo sola, había aprendido a no desaprovechar las buenas oportunidades. Estupendo. Tendré el papeleo listo para el lunes.
Rachel se marchó y Victoria se quedó sentada frente al ordenador unos minutos más, disfrutando del silencio. Trabajar en la agencia le proporcionaba lo que había echado de menos durante su matrimonio, una sensación de relevancia profesional y el respeto de sus compañeros. Aquí nadie consideraba que traducir manuales técnicos fuera una tarea frívola. El nuevo piso también se convirtió por fin en un hogar. Victoria añadió algunos detalles: un suave plaid en el sofá, estanterías, una pequeña colección de cerámica hecha a mano. El espacio reflejaba sus gustos en lugar de comprometerse con las exigencias de los demás. Cada elemento había sido elegido por sí mismo, sin tener en cuenta lo que pensaría Constance o si Christopher lo aprobaría. La vida social también se fue asentando poco a poco. Victoria reanudó las relaciones con viejos amigos con los que había tenido poco contacto durante el matrimonio. Christopher nunca había prohibido explícitamente estos contactos, pero su sutil desaprobación y su constante preocupación por los compromisos familiares los fueron minimizando. Anna Miller, su amiga de la universidad, ahora pediatra, se mostró especialmente comprensiva. Se reunían una vez a la semana para tomar café, y Anna nunca le hacía preguntas dolorosas sobre el divorcio, prefiriendo hablar de trabajo, libros, planes de futuro. «Has cambiado», le dijo la semana pasada. «Más. Real, ya sabes. Recuerdo cuando estabas tan tensa los últimos años, como si siempre estuvieras esperando a que te criticaran». Victoria se dio cuenta entonces de que Anna tenía razón. De hecho, había vivido durante años esperando comentarios. De Constance, de Christopher, de todo su entorno. Ahora esa tensión había desaparecido y podía ser ella misma. Al final del día, Victoria preparó sus cosas para la noche. En casa la esperaba un libro nuevo, una biografía de Simone de Beauvoir que había comprado el fin de semana. Esta elección de lectura también sería imposible en un matrimonio. Christopher encontraba la literatura feminista demasiado radical y Constance despreciaba abiertamente a las mujeres que buscan problemas donde no los hay. Al salir del centro de negocios, Victoria casi choca con Christopher. Estaba de pie en la entrada, obviamente esperando a alguien, y su encuentro fue una completa sorpresa para ambos. «Hola», dijo, y en su voz se percibía la incomodidad de un hombre que no sabe cómo comportarse con su exmujer. «Hola», respondió ella con calma. Christopher parecía cansado. El traje le quedaba tan impecable como siempre, pero su rostro estaba demacrado y en sus ojos había una preocupación que antes no existía. Victoria pensó que el divorcio había sido más duro para él de lo que esperaba. «¿Trabajas aquí?», preguntó señalando el edificio con la cabeza. «Sí, en la agencia de traducción. ¿Y usted?» «Tengo una reunión con un cliente en la 7ª planta. Derecho societario, fusión de dos empresas». Se separaron unos pasos y Victoria notó que no sentía dolor ni remordimiento. Christopher parecía formar parte de una vida pasada que ya no tenía nada que ver con ella. «¿Qué tal te va?», preguntó él. «¿Cómo estás de salud?» «Bien. ¿Y tú?» «Bien. Mucho trabajo. Nuevos proyectos». La pausa se prolongó. Victoria veía que Christopher quería decir algo, pero no se atrevía. «Mamá ha estado preguntando por ti», dijo finalmente. «¿Ah, sí?». Victoria no pudo ocultar su sorpresa. Ella hizo una pausa. Después del divorcio, pensó mucho en lo que había pasado. Dijo que se arrepentía de algunas cosas. Victoria miró a su exmarido con curiosidad. Que Constance expresara arrepentimiento era algo nuevo. ¿Y qué era exactamente lo que la había hecho reconsiderar su postura? «Sabrina», respondió Christopher con inesperada sinceridad. «La chica que mamá intentó presentarme. Después de unos cuantos encuentros, le dijo a mamá sin rodeos que su comportamiento era inaceptable. Ya veo. Sabrina había sido más directa de lo que mamá esperaba. No toleraría intentos de controlar e interferir en su vida. Victoria sintió una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque su evaluación de Constance se había confirmado. Tristeza porque había sido necesaria la opinión de alguien de fuera para que Christopher empezara a entender el problema. «Mamá dijo que era demasiado exigente contigo», continuó, «que no apreciaba tus esfuerzos por llevarte bien con ella. Es bueno que se haya dado cuenta». «Victoria», la voz de Christopher se suavizó. «Yo también me he dado cuenta de muchas cosas en estos meses. De cómo te sentías en nuestra familia, de la posición que adopté en los conflictos». Victoria esperó la continuación, sin saber a dónde conducía.
Si tuviéramos la oportunidad de empezar de nuevo, sabiendo lo que sabemos ahora, Christopher, le interrumpió Victoria con suavidad, hay cosas que no se pueden arreglar retrospectivamente. Pero, teóricamente, si pudiéramos volver atrás y cambiar la forma en que se desarrollaron las cosas, Victoria se lo pensó un momento. Una respuesta sincera a esa pregunta era importante no solo para él, sino para ella misma. Hace 6 meses habría respondido de otra manera, pero ahora me doy cuenta de que no se trata solo de tu madre o de incidentes concretos. ¿De qué se trata? Es que entendemos de forma distinta las relaciones. Para ti la armonía es más importante que la justicia. Estás dispuesto a sacrificar lo correcto por la paz mental. Yo no. Christopher guardó silencio mientras consideraba sus palabras. ¿Y eso está mal? No está mal. Solo somos diferentes. Y ahora sé que necesito una pareja que comparta mis valores, no alguien que me pida que me adapte a los de otra persona. Ya veo, dijo en voz baja. Un grupo de hombres trajeados salió del edificio y uno de ellos saludó a Christopher. Tengo que irme, dijo. Me alegro de haberte visto, Victoria. Pareces feliz. Me alegro de verte, Victoria. Y soy feliz de verdad. Christopher asintió y caminó hacia sus compañeros. Victoria lo siguió con la mirada, sin sentir pena ni rabia. Él formaba parte de su pasado, una parte importante que le había enseñado a valorarse y a defender sus propios principios. Caminando hacia su coche, Victoria pensó en lo mucho que había cambiado su vida. Hace 6 meses, la perspectiva de un encuentro fortuito con su exmarido la habría hecho entrar en pánico. Hoy era simplemente el encuentro de dos personas que habían estado unidas en el pasado, pero que ahora seguían caminos distintos. Por la tarde, Adelanto estaba preciosa con el sol poniente. Una ciudad que había parecido estrecha durante su matrimonio, ahora parecía llena de posibilidades. Victoria subió al coche y encendió la radio. Sonaba una tranquila melodía de jazz y le sentó bien volver a casa, a su piso, a sus libros, a la vida que había elegido para sí misma.